Muy bien. Sí. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, amigos y amigas, buenos días. En este día jueves 2 de octubre del año 2025 vamos a conversar con el colega periodista quien laboró en Ginebra, ¿no? Raúl Chávez, a quien le damos la cordial bienvenida, también abogado penalista. Buenos días, Raúl, ¿cómo te encuentras en Otavalo? Muy bien, muy buenos días, Jaime. Gracias por la invitación. Te cuento que está un día muy asoleado. Creo que hay que disfrutar de la naturaleza, de la vida. Muy bien. A estas alturas estamos ya en el 11º día del paro de la CONAIE. ¿Cómo está la situación en Otavalo, Imbabura? Ha sido el epicentro realmente de esta manifestación, de estas protestas, unas legítimas, otras no, por el tema de la violencia. ¿Cómo está la situación, Raúl? Bueno, sabes que en realidad las organizaciones sociales, la FICI, la UNORCAD acá en Imbabura ha tomado la relevancia necesaria como para dar la continuación a las protestas sociales, ¿no? Hay que recordarles a los ciudadanos que es una conquista el derecho a la resistencia, ¿no? La Corte Constitucional, yo pienso que esta vez tendría que aclarar la situación realmente, porque por un lado el artículo 98 de la Constitución habla de el derecho a la resistencia, y por otro lado hay otros artículos como por ejemplo el derecho al trabajo o el derecho al libre tránsito, que está en el artículo 66, numeral 13, creo que, de la Constitución. Entonces, mira, ningún derecho, muchas veces se escucha que dice mi derecho, una vez que empieza mi derecho, el derecho del otro termina. No, no es así. Es una falacia. Yo creo que ningún derecho, y lo dice la jurisprudencia internacional, que ningún derecho está, en otras palabras, no está encima del otro. Todos los derechos son interdependientes, a lo menos cuando se trata de derechos humanos. Entonces, yo creo que hay que entender esta situación realmente para que los compañeros que están en la lucha social, ¿no? Lleguen a entender exactamente de qué es lo que se dice, qué es lo que hay que interpretarle a la Constitución, ¿no? Estamos en un país de derechos y justicias. Entonces creo que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que acatar lo que dice la Constitución. Yo creo que estos políticos son los que no interpretan bien, y eso es el problema que nos sucede acá en el Ecuador. ¿Por qué, Raúl, se concentra la mayoría, el 90% de la protesta en Imbabura? No hay mucha manifestación, cierre de vías en la costa, por ejemplo, en el sur del país tampoco, pero sí acá en el norte del país, ni siquiera en Carchi, sino en Imbabura. ¿Por qué se ha concentrado más que en ocasiones anteriores, el 2019, el 2021, la protesta en Imbabura? Bueno, creo que, estimado Jaime, nosotros en la parte de Otavalo, Cotacachi, hay muchas comunidades, ¿no? Yeah. Que están sobre todo cerca a la E35, ¿no? La comunidad de Peguchi, Ilumán, Agato. Yeah. De Cotacachi justamente salen los compañeros que van de la UNORCAD, que son asimismo, que asumen 40 comunidades de UNARCAD acá en Cotacachi, en Otavalo igualmente la FICI, que es una ¿cómo se dice? Pues de parte de la CONAI, ¿no? Y la UNARCAD es de la FENACOPI. Entonces, pero todos tienen ese liderazgo de la CONAI. Sin embargo, hemos visto que la semana pasada, apenas 2-3 días, el liderazgo de Marlon Vargas se fue disminuyendo, porque en realidad él ya
él estaba planteando, se entendió que se estaba planteando ya una tregua para esta protesta social, ¿no? Entonces, acá los compañeros de Otavalo y de Cotacachi, sobre todo, no accedieron. ¿Por qué? Porque existe justamente los 12 detenidos que están, no todos deben estar acusados de terrorismo. Lo que quieren es la liberación de todos los detenidos para poder negociar. Entonces, no sabemos cómo está esta negociación. Ustedes recuerdan muy bien los años 2019, 2022, en los levantamientos indígenas de esos años. Asimismo ocurrió. Yo creo que estamos en un mismo escenario, ¿no? Lo que cambia es los personajes, pero finalmente el desenlace ya conocemos, ¿no? Una muerte por el momento, existe justamente el no entendimiento de las negociaciones. Entonces, la violación de los derechos humanos, existe casi lo mismo de los años 2019 y 2022. Lo que pasa es que, sí, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que también las autoridades locales, y eso hay que tomarles en cuenta, que ellos, a mi forma de ver, no actuaron desde el principio como mediadores, estuvieron realmente esperando que esto suceda. Hemos visto justamente... ¿no? Faltó una reacción rápida, ¿no? Perfecto. Exactamente, y yo hice justamente que en realidad, a través de mis artículos que he publicado sobre el tema, decir que en realidad es un fracaso, brillaron por su ausencia estas autoridades locales. Y recién apenas el día domingo nos enteramos que el alcalde Álvaro Castillo fue quien pidió justamente a la reunión al presidente del COE provincial. Mira, ¿cómo son las cosas? Y además Richard, el ministro del Interior en su casa, en la casa del alcalde, ¿no? Él lidera, exactamente. Entonces, no hubo un liderazgo político de las autoridades locales, y eso es lo que yo hice mi reclamo en un artículo a la alcaldesa de acá de Otavalo, ¿no? Y en general, porque no existió ese liderazgo político. Claro que hubo una respuesta de la alcaldía ciudadana del Cantón Otavalo diciendo que, claro, ellos se ocuparon de la basura, se ocuparon del agua, que todos los servicios básicos, pero yo, a mi forma de ver, yo no estaba, no es una forma de lo doméstico, era tomar el liderazgo político, y ellos no lo hicieron. Entonces, mira, hay que felicitar el trabajo de Álvaro Castillo, quien ha asumido ese liderazgo desde días anteriores, ¿no? El día sábado se ha reunido en su propia casa y el día domingo igualmente, y él exige y pide al presidente del COE provincial, Álvaro Castillo, a Richard Calderón, que se inicie una reunión urgente con todas las autoridades locales, y eso hay que felicitarle. Claro, y también no se nota la presencia de la gobernadora de Imbabura, que incluso convoca una reunión en la UNORCAC y no asiste la UNORCAC a la reunión en la UTN. Por lo tanto, diría que también, como tú señalas, hace falta el liderazgo de ciertas autoridades, porque no podemos seguir en este caos, en esta situación de inmovilidad, porque afecta a los que menos tienen. En fin de cuentas, quien paga los platos rotos son quienes tienen menos recursos, Raúl Chávez. Así es. Mira, ahora que tocas el tema de la gobernación, el día domingo que hubo la reunión del COE provincial, el delegado de la gobernadora, porque no estaba ni la gobernadora, yo le revisé el video que está en las redes sociales. El delegado de la gobernación y del gobierno nacional explica que justamente 15 días a 17 días antes de que inicie el paro, solicitó a todas las autoridades locales, ¿no? Alcaldías, prefecturas, de tener una reunión. Sin embargo, el delegado de la gobernación señala de que ningún alcalde, ninguna autoridad
ni siquiera ellos mismos, ni tampoco envió un delegado. Mira el fracaso de esto, ¿no? El recelo político que se tiene entre ellos, ¿no? No existe justamente esa unión de pensar en pensar en el pueblo en general, sino en los intereses mezquinos de cada partido político. Mira, ese es un problema muy grave en nuestro país, ¿no? Las artes, mira, se puede decir que han creado maravillas, ¿no? El arte, pero el arte político, lo que veo yo es que ha creado unos monstruos, porque en realidad lo que sucede acá en la provincia de Imbabura, con las diferencias ideológicas de cada alcalde, es un grave problema, porque los intereses personales y políticos priman por el interés general, y eso la ciudadanía tiene que tomar en cuenta, porque próximamente entraremos a las campañas de las elecciones seccionales, y ahí sí van a brillar todo mundo, los politiqueros, los que no aparecieron van a estar justamente en la estrada política, y ahí vamos a ver justamente quiénes son los que no tomaron ese liderazgo que Imbabura necesitaba. ¿Cómo miras tú lo que ocurrió con algunos hechos de violencia? Por ejemplo, en Otavalo, el incendio, la destrucción de la policía judicial en Otavalo, me parece que eso, la comandancia de policía en Otavalo. Esto es producto de la acción de infiltrados de la comunidad. ¿Cómo catalogar este hecho? Mira, salieron hace poco, está circulando en todas las redes sociales lo que han infiltrado la Revolución Ciudadana, ¿no? Todos tenemos ese conocimiento público de esos videos que están circulando en las redes sociales. Infiltrados siempre ha habido en todas las protestas sociales, y ese es el problema. ¿Cómo te refieres a la conversación entre Luisa González y gente de la Revolución Ciudadana, no? Claro, exactamente, porque hasta el propio Rafael Correa asegura que ha habido una reunión virtual, pero o sea, que quieren seguir acompañándole en la protesta a los compañeros del derecho a la resistencia, ¿no? Entonces, confirman que ha habido esa reunión. Ahora, según el ministro del Interior, bueno, no sé si Fiscalía tendrá que ya dio inicio a una investigación. En todo caso, ahora que se habla de investigación, las autoridades locales están investigadas creo que por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y les han bloqueado las cuentas, mira, ¿no? Entonces, todo eso estaba, no podía. Tiene que ser investigado y tiene que salir a la luz todos los hechos, ¿no? Entonces, lo de Otavalo, lo que sucedió con el ataque violento al comando policial de la Policía Judicial, mira, ¿quién puede aceptar todas esas cosas, no? Ahora, los propios comuneros hablan de que hay infiltrados en las manifestaciones y que a ellos hay que señalarles, pero ¿a quién se les puede señalar? Son a los que están detenidos, los 12 detenidos, a 3 ya han estado en libertad. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Pero yo creo que Imbabura y el Cantón Otavalo y Cantón Cotacachi, para negociar, quieren la liberación de los detenidos. Creo que es el primer punto. No entiendo exactamente también lo que dentro de sus exigencias piden que el IVA se baje del 15 al 12. Yo no entiendo por qué. Claro, ya la protesta se convierte en una oportunidad para seguir planteando otras necesidades, pero claro, pueden ser interesantes, importantes, pero el origen del tema es la eliminación del subsidio al diésel. Tú señalas en tu comentario que el culto al derecho a la resistencia opera con un escenario que tiene principio, pero no se sabe cuál va a ser el fin. ¿Cuál es el alcance de este comentario? Sí, porque, bueno, estamos ya en el 10º día, creo. 11º. Los últimos levantamientos creo que llegamos a los 25 días. Entonces, más violencia, sí, puede incrementarse más violencia, sobre todo
por el asunto de que el gobierno nacional a veces cede y a veces no cede, que quiere reunirse, pero bueno, lo que tiene que tratar de hacer el gobierno y las comunidades, lo que el pueblo pide y exige es que exista el diálogo necesario para poder trabajar en las demandas. Y mira, hemos estado trabajando igualmente con algunos compañeros sobre el tema, las regalías que existen del petróleo, de la minería, debería ir directamente a las comunidades, ¿no? Darles un porcentaje de ese dinero a las comunidades directamente para el desarrollo de sus comunidades. Y eso sería magnífico para que ese dinero, esos presupuestos, no vayan ni a prefecturas ni a las alcaldías, sino directamente a las comunidades, ¿no? Y eso creo que sí se puede hacer porque la Constitución en el artículo, creo, 57 habla de eso, de una autonomía que podría ser. Y ahora que vamos a entrar a una consulta popular para una constituyente, digo yo, el primer paso que de los políticos que debían hacer es de que exista gobiernos comunitarios y a esos gobiernos comunitarios darles la ayuda necesaria para el desarrollo de su propio pueblo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un camino también de negociación y sobre lo que las comunidades quieren es justamente también que sea bien focalizado, porque el transporte público es el que se lleva casi todas las negociaciones con el gobierno nacional, ¿no? El transporte público está ahí tranquilo, no dice nada, sabemos que recibirán entre 400 y $1,000 mensuales, algunos quizás más, pero y nuestros compañeros comuneros que trabajan en el campo, que cosechan, que tienen tractores, no sabemos exactamente, es que no sé si hubo un levantamiento de las necesidades de las comunidades para saber exactamente qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo bastante fuerte, esperemos que siga la predisposición de la iglesia, de la academia, llamen también a las organizaciones sociales, civiles, para poder dar algún comentario, para poder llegar justamente a entendimientos, porque todo esto es de interés público y la Constitución, mientras sea de interés público, todo ciudadano debe intervenir. Claro que... Así es, claro, el gobierno, el presidente Noboa debería claramente extender la mano al presidente Marlon Vargas, tal como lo hizo, recuerdas tú, Guillermo Lasso, que se sentó en Carondelet, muy cerca de Leonidas Issa. Entonces, se va necesariamente que tener que repetir la historia, Raúl. Sí, el problema del gobierno nacional, y no es ahora, estuvo el gobierno de Lasso, estuvo el gobierno de Moreno, ahora con el gobierno de Noboa, existe ese recelo porque sabe exactamente quiénes están detrás de esto, ¿no? Ya. Esto ya es político, no puede ser una demanda social verdadera. Siempre hay detrás los hilos políticos de quienes que quieren destabilizar un gobierno, ¿no? O al país. Revuelto, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, Marlon Vargas también no es un líder comunitario, es un líder comunitario, pero detrás de él hay los hilos políticos y bueno, debe recibir sus sugerencias de ISA, de si es que tiene algún contacto con la Revolución Ciudadana o con movimientos de izquierda radical, movimientos de ambientalistas. Bueno, yo soy un ambientalista, tú sabes muy bien, pero no soy un radical. Existe conversaciones, hemos trabajado mucho en el cantón Otavalo y Imbabura. Entonces, mira, todos esos movimientos políticos pueden ser algo que no puede llegar justamente a un entendimiento con el gobierno, y es el recelo que tiene el presidente Noboa, pues, ¿no? Ahora tiene que haber una luz al final del túnel. Tú comentas también que el país no puede seguir desangrándose más. No, yo creo que nuestro país necesita un poco de tiempo para cicatrizar esas heridas, ¿no? Todavía aún están abiertas y me da ganas ahora que tú hablas de este artículo, veamos el libro de las venas abiertas de América Latina, ¿no?
de Galeano, donde habla de todas estas cosas, la trama es muy interesante y creo que eso es lo que necesitamos en América Latina. Pero que algo muy importante que debo decir es que el extremismo, el radical, la izquierda radical extremista, porque, o sea, yo soy un hombre de pensamiento izquierda, pero ese extremismo que quiere la revolución ciudadana cambiar el Estado por otro Estado, no, no creo que estamos en el siglo XXI. El socialismo de Felipe González, de Suárez, europeos, de todos los países nórdicos, son países socialistas, pero de una forma diferente, ¿no? Y hay un buen artículo en el cual habla el sociólogo Buenaventura Sousa de Santos y él explica por qué el fracaso de la izquierda en América Latina. Buenaventura de Sousa Santos estuvo acompañándole en todos los primeros años de Rafael Correa y él mismo dice que es un fracaso, ¿no? Porque todo el mundo cantaba hasta la victoria siempre, ¿no? Y después a la propia candidata cuando se le preguntó de dónde viene el refrán hasta la victoria siempre no supo cómo explicar, ¿no? Y hay mucha gente que exactamente y se confundió y confundió, ¿no? Entonces mira qué liderazgo político podríamos haber tenido con la señora o no los candidatos no, yo creo que por esta vez el gobierno nacional quiere tomar el asunto realmente como se debe, ¿no? O sea, ningún gobierno puede estar al chantaje de, como dicen, yo no digo, ¿no? El chantaje de grupos pequeños, pero creo que la mayoría debe incluir a la minoría, ¿no? Y eso es lógico en las políticas públicas. Claro. Entonces yo creo que el trabajo del gobierno, de la academia, de la iglesia, es acercarse, pero también yo llamo a la academia a ser un poco más sensible, ¿no? La academia tiene una posición que yo he escuchado a los que están dentro de la academia en Quito, donde hablan que Noboa, que esta cuestión, que el gobierno de derecha, etcétera, etcétera. No, o sea, no vamos a llegar a un fin, como digo yo, no, sabemos el comienzo, pero no el fin. Entonces, yo creo que debe existir más sensibilidad para el pueblo ecuatoriano, porque hay una mayoría que está esperando con ansias de que ya se llegue a los acuerdos. Esperemos que la señora Ercilia Castañeda, que es la vicepresidenta de la CONAIE, de Imbabura, entonces también tenga su liderazgo, ¿no? Muchos consideran que los líderes que están al frente de la CONAIE no tienen ese liderazgo, existe justamente ese recelo, y vemos que acá en Imbabura, por ejemplo, no quieren saber un poco de ellos, ¿no? Tienen sus propios líderes que han nacido de esta lucha dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, mira cómo está el asunto, esperemos que cambie, veamos esto. Hoy día el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, dará una rueda de prensa y veamos cuáles son las decisiones, pero sin asegurar que acá en Imbabura tomen esa misma decisión. Pero hay que llamarles la atención a los políticos, a las autoridades locales, porque debe ser transparentado el trabajo de ellos, ¿no? El principio de objetividad les llamas a ellos, hay que llamarles a ellos que apliquen un poco eso, porque no pueden, por sus intereses políticos mezquinos, irse por otro lado, ¿no? Yo creo que ellos representan pueden atizar el fuego, ¿no? Exactamente, representan a todos. Cuando salen de viaje los señores alcaldes, las señoras alcaldesas, van de viaje representando a un cantón, a una provincia, no van a representar el 17, el 18% de sus votantes o electores, ¿no? Tú sabes cómo fue. Entonces, eso solicito, yo sí hago un pedido y que la ciudadanía exija ese principio de objetividad que tienen que cumplir las autoridades locales acá en la provincia de Imbabura. Muy bien. Raúl, un gusto haber conversado contigo. Raúl Chávez, yo no diría que es periodista, sigue siendo periodista, pero fue agregado de prensa ya en Ginebra, ¿no, Raúl? Sí, Naciones Unidas, la ciudad de Ginebra, ante las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. Pero yo no toco ese tema muy económico porque me gusta la parte esta de acá. Muy bien. Un buen día, Raúl. Que pases bien. Cuídate. Un gusto. Muchísimas gracias y a las órdenes. Gracias.
Raúl Chávez conversando con expectativa. La clave de la información son las 9:06. Seguimos con más noticias. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dio a conocer el estado en que se encontró a los militares que fueron retenidos por comuneros en la provincia de Imbabura. Personal de este último ataque que está muy, muy golpeado. Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de estos voladores, y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales, de todos los huesos propios de la nariz, entre otros. Creo que fue uno de los ataques más violentos. Y quiero también poner en contexto, Fuerzas Armadas no estaba despejando una vía, no estaba dispersando manifestantes, estaban en el convoy cuando fueron atacados en una forma en que son rodeados con una estrategia para separar a los vehículos. Y dentro de eso, un vehículo con personal militar fue separado del convoy y secuestrado a más de 20 algo miembros de personal militar profesional. Fueron encerrados en un hotel y una de las patrullas del convoy tuvo que regresar y realizar una maniobra de rescate de este personal, logrando rescatar en su mayoría, no en su mayoría, una gran parte, pero de ese grupo fue que tuvimos los 16 desaparecidos, de los cuales puedo decir ahora que el día de ayer, a altas horas de la noche, ya fueron recuperados, fueron entregados. Estamos ahorita haciendo el análisis médico de cómo se encuentran. Bien, ahí está una información del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, respecto de la liberación de los militares que fueron retenidos o secuestrados, dirán otros, en la provincia de Imbabura. ¿Será esta liberación parte ya de los primeros acuerdos entre el gobierno y la CONAIE? Pienso que ya hay principios de esos diálogos, sino que todavía no quieren reconocerlo. Hay conversaciones que pueden ser importantes en el marco de que se vaya solucionando este inconveniente. La Comisión Legislativa de Garantías de Derechos Constitucionales se reunió en la Asamblea. Allí Marlon Vargas planteó el enjuiciamiento político al ministro de Defensa y al ministro del Interior. El correísmo llenó la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, encabezada por una de sus legisladoras. Ahí inició la investigación de los hechos de violencia en las movilizaciones. Esa mesa recibió a los líderes indígenas, como el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, quien pidió la acción de organismos internacionales frente al gobierno e hizo un llamado a la Asamblea. Que se proceda juicio político a las autoridades, especialmente al ministro de Interior, ministro de Defensa. Tendrán que responder. A la comisión llegaron familiares de los detenidos en Imbabura. Aseguran que entre ellos están personas con discapacidad y que requieren medicación. Rechazan que sean terroristas y piden su libertad. Solamente él cruzaba yéndose a la casa junto a su cuñado, pero ahí lo cogieron. El presidente de la CONAIE insistió en que las movilizaciones se mantienen, aunque la noche de este martes tendrán una reunión de consejo ampliado para recopilar la información de las provincias y tomar decisiones. Para poder dialogar, primer punto es liberar inmediatamente a los hermanos que están encarcelados allá en la costa ecuatoriana. Esta comisión mantiene una pugna con la Comisión de Seguridad, liderada en cambio por el oficialismo, sobre quién tiene la facultad legal de fiscalizar los hechos derivados del paro. Esa mesa se reunió el lunes, un día antes, y dio inicio también a la investigación. Advirtió que es la única que podrá requerir la comparecencia de autoridades sobre la situación. Al ser la primera, estarán en una comisión los manifestantes y en otra el gobierno. Bien, ahí está la disputa
de las comisiones para definir, saber quién tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento al paro de la CONAIE y que ha tenido gran repercusión en la provincia de Imbabura. El asambleísta Alfredo Serrano se refiere al nuevo proyecto de ley que presentó el Ejecutivo con el carácter de económico urgente para apoyar a las Fuerzas Armadas. El proyecto tiene un objetivo loable. El gran problema es que luego aquí en la comisión les terminan cambiando hasta el nombre, le terminan cambiando el objeto, le terminan cambiando la finalidad y le aumentan una cantidad de artículos. Yo espero que la mayoría de gobierno en la Asamblea haya entendido y haya leído la sentencia de la Corte Constitucional, pero lo más importante, hayan recapacitado sobre esa sentencia, sobre las barbaridades que cometieron y en el procedimiento parlamentario, porque recuerden, la sentencia de la Corte no topa el tema de fondo. Solamente les ha dicho hicieron mal el trabajo. No vamos a entrar en detalle de los artículos que pusieron que son inconstitucionales. Eso se llama análisis de fondo. Solamente las rechazaron las leyes por violaciones a los temas de forma. Entonces, nos han dicho que no hay cómo aumentar artículos, que tiene que haber unidad de materia, que tiene que ser económico, justificar que es económico y a la vez que es urgente. Y yo creo que este proyecto es económico y podría ser urgente porque es para tramitar donaciones para nuestras Fuerzas Armadas y Fuerza Pública. Y aquí viene mi reflexión que hice en ese debate de aquella vez de la Ley de Solidaridad. Nos metieron la mano al bolsillo de los ecuatorianos, principalmente de los más pobres de este país, cobrándoles el IVA del 12 al 15%. Y ahora seguimos pidiendo caridad para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué esto es caridad? Entonces, ¿dónde está la plata, esos 1.300 millones de dólares extras que supuestamente eran para la seguridad? Yo se los digo dónde están. Fueron para pagar los tenedores. Bien, como diría Vladimiro Álvarez Grau, ¿dónde está la plata? El incremento que hubo del 12 al 15% del IVA, que se decía que es para el tema de seguridad. Ahora se pide más recursos para fortalecer logísticamente a las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. Transparencia es lo que se exige a todo el sector público, sea asamblea, sea gobierno nacional, local, en fin, transparencia y honestidad en el uso de los recursos. En Cangagua también ya hubo una marcha en contra del gobierno. Bien, ahí estaba esta marcha en contra del gobierno en Cangagua, cerca de Cayambe. 9:15, finalmente, titulares de la prensa a nivel nacional. El Universo, movimiento indígena de Imbabura, llega fracturado al 11º día del paro por el alza del diésel. Primicias protestas se radicalizan en Otavalo, con la mirada en los ojos cerrados. Así llegaron los militares puestos en libertad en Imbabura durante el paro de la CONAIE. Ecuavisa, Noboa convoca, dice, o no, Noboa cambia en el tema militar, pone en disposición a 3 vicealmirantes y a un general. La exportadora bananera Noboa ya no es una de las mayores empresas que
debe al SRI. Se rebajó sustancialmente su deuda de 90 millones a 3,5 millones. Bien, amigos, hasta aquí las noticias en expectativa, la clave de la información. Mañana, más noticias. Que pasen bien. Un buen día. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción Jaime Salazar. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción Jaime Salazar.